Empuje sobre cuerpos sumergidos. El principio descubierto por Arquímedes expresa que la fuerza con la cual un líquido empuja un cuerpo sumergido es igual al peso del líquido desplazado por el cuerpo. Es decir, Arquímedes notó que existía una fuerza denominada empuje hidrostático que obra sobre los cuerpos sumergidos en los fluidos, en dirección contraria al peso de ellos. Sumergiremos el vaso con 50 gramos de arena. Podemos observar que con el vaso cilíndrico con 50 gramos de arena la altura sumergida es de 3 centímetros. A continuación procederemos a sumergir el vaso cilíndrico con 100 gramos de arena. Podemos observar que con estos 100 gramos la altura sumergida del vaso cilíndrico es de 5 centímetros. Ahora pasaremos a medir la altura del vaso cilindro con 150 gramos de arena. Podemos observar que la altura es de 7 centímetros. Ahora pasaremos a medir con el vaso tronco de cono. Muy bien, empezaremos con los 50 gramos. Podemos observar que la altura sumergida es de 3.3 centímetros. A continuación pasaremos a verificar los 100 gramos con el vaso tronco de cono. Podemos observar que la altura sumergida es de 5,3 centímetros. Finalmente introduciremos el vaso tronco de cono con 150 gramos de arena. Podemos observar que la altura es de 6 centímetros. En este caso, como tenemos tres alturas, vamos a obtener tres fuerzas de empujes distintas. Para hallar la fuerza del empuje necesitamos la siguiente fórmula, que vendría a ser peso específico por altura por área. Entonces necesitamos hallar el área. El área vendría a ser pi por radio al cuadrado más la altura del vaso cilíndrico por el diámetro por pi. Entonces eso nos da un total de 0,0138 metros cuadrados. Para la fuerza de empuje 1 del vaso cilíndrico, reemplazamos 9800 por 0,03 por 0,138. Para la segunda fuerza de empuje varía la altura igual que para la tercera. En el segundo tenemos un resultado de 6,762 newtons y en el tercero de 9,4767 newtons. Vamos con el vaso cónico de tronco de cono. Tenemos, al igual que en el vaso circular, tenemos tres alturas con distintos pesos, obviamente. Tenemos que hallar el área del vaso. En este caso la fórmula utilizada es pi por radio mayor al cuadrado más el radio menor al cuadrado más a por la sumatoria de radios, el cual nos da un área de 0,0151 metros cuadrados. Al igual que para hallar la fuerza de empuje, la fórmula es la misma, solamente varían las alturas y en este caso el área es constante para los tres resultados. Entonces la fuerza de empuje 1 en el vaso cónico tenemos 4,8833 newtons, en el segundo 7,8430 newtons y finalmente en la tercera fuerza de empuje tenemos 8,8788 newtons. ¿Cómo defines la fuerza de empuje vertical en una superficie sumergida? El empuje aparece cuando un cuerpo se sumerge en un fluido. Se produce debido a la presión de cualquier fluido en un punto determinado, depende principalmente de la profundidad en que éste se encuentre. Esta presión ejerce una fuerza sobre cualquier cuerpo sumergido en el fluido y tiene la propiedad de ser perpendicular a la superficie del cuerpo. En este caso explicaremos cómo hallaríamos la fuerza de empuje si
el vaso fuera una esfera. Bueno, empezamos a trazar las fuerzas. En este caso vendría la presión aquí y una fuerza de empuje aquí. Entonces, para lo cual empezamos, tenemos la fuerza de empuje, es la fórmula, ¿no? Presión por gravedad por altura por el área. Y esto viene a ser el peso específico por la altura por el área. En este caso, como es una esfera, sustituimos el área y la manera correcta de hallar sería peso específico por la altura del cuerpo sumergido, pongamos 3, por ya no el área, sino por el volumen. Entonces, de esta manera hallaríamos la nueva fuerza de empuje con una mitad de una esfera. Respondiendo a la tercera pregunta, ¿cómo calcularíamos la fuerza de empuje si fuera una media esfera más no el vaso? Entonces nos vamos a la fórmula. Nos dice que la fuerza de empuje es igual a la presión por la gravedad por la altura por el área de la figura. En este caso no iría el área ni la altura, sino sería el peso específico por el volumen. Una vez terminado el proyecto podemos concluir que tanto como el vaso cilíndrico y el vaso tronco de cono, ya sea con las 3 cantidades que especifican el experimento, observamos que cuando el peso del objeto, en este caso del vaso más la arena, es menor en densidad al fluido, experimenta que flota. En caso contrario, cuando el vaso con la arena tienen más densidad que la del fluido, que en este caso es el agua, observamos que tanto el vaso y la arena se hunden y forman una altura que ya especificamos en el experimento. Concluimos que tanto los dos cuerpos, ya sea como el cilindro, el vaso de cilindro y el vaso tronco de cono, ejercen una fuerza de empuje que se direcciona hacia arriba, y también el fluido busca un equilibrio, se podría decir, tanto como del peso de que es sumergido, en este caso el vaso con la arena, y también el fluido. Entonces podemos observar o podemos deducir que tanto el fluido como el vaso y la densidad del vaso buscan un equilibrio en el sistema.